Trabajaba tarde una noche de sábado apilando estantes y limpiando cuando entró un hombre vestido con un traje negro a medida. Era uno de esos trajes que le quedan como un guante y emana una clara sensación de riqueza que lo marcaba como forastero en mi libro. Pero ese traje era casi lo único normal en él. Era tan blanco como los campos de algodón, tan pálido que casi parecía demacrado, con rasgos faciales afilados y cabello plateado peinado hacia atrás. Escuché la campanilla en la entrada tincar, así que hice mi trabajo y fui detrás del mostrador para atenderlo, momento en el que lo vi. Se acercó a mí con una sonrisa lobuna en los labios y me pidió una lata de líquido para encendedor. Le traje lo que pidió haciendo pequeña charla mientras lo registraba en la caja. Le pregunté de dónde era, a lo que respondió, solo de paso. Le di una sonrisa cortés y le pregunté si era uno de esos tipos de político, a lo que respondió vagamente, algo así. Luego procedió a sacar el rollo de billetes más grande que jamás había visto en mi vida, todos de 100, según pude ver, y colocó uno en el mostrador frente a mí. Le di su cambio, comentando que era bueno que hubiera sido una tarde ocupada anterior porque me habría dejado sin cambio. Lo dije en tono bastante bromista, esperando que al menos se riera educadamente a cambio, pero ni siquiera sonrió. Simplemente sacó el encendedor Zippo de su bolsillo del traje, uno de los más brillantes que había visto, y procedió a llenarlo con el líquido para encendedor justo allí frente a mí. He visto bastantes de esos encendedores en mi tiempo, pero nunca uno que juraría estaba chapado en plata. Supuse que debía estar ansioso por fumar, algo así, y se lo dije, pero él respondió que no fumaba. Justo cuando dijo eso, terminó de llenar su encendedor, pero no antes de derramar un poco del líquido sobre su dedo. Entonces, justo antes de armar el brillante Zippo de nuevo, lleva el dedo a la boca y chupa la gota de líquido inflamable de su dedo, como si fuera una gota de vino casero o algo así. Naturalmente retrocedí en silencio cuando lo hizo, sin poder creer realmente lo que acababa de presenciar. Él me ve hacerlo y me lanza otra de esas sonrisas lobunas, como si disfrutara la idea de asustarme de esa manera. Estaba a punto de preguntarle qué significaba todo eso cuando escuché la campanilla de la tienda sonar de nuevo. Miré hacia la entrada principal, y entra esta joven que parece tener la misma edad que mi hermanita. No podía tener más de unos 14 años. Sin embargo, está vestida mucho más joven, casi como esperarías que se vistiera un niño pequeño, con una especie de falda de mezclilla con flores blancas bordadas. Ella lo llama papá, así que supuse que era su hija y le dice que necesita usar el baño. El hombre de traje se voltea hacia mí y me pregunta si hay un baño que su hija pueda usar, así que le doy la llave de uno que teníamos dentro de la tienda. Sin embargo, en lugar de simplemente dárselo a su hija, saca una especie de billetera de cuero de su chaqueta y se la entrega junto con el encendedor. Luego la llave a la niña, que luego se dirige hacia la puerta antes de cerrarla detrás de ella. Empecé a sentirme increíblemente incómodo. Algo de toda la situación simplemente no me sentaba bien en absoluto. Tenía una sospecha de lo que contenía dentro de la pequeña billetera de cuero, pero no sentía que estuviera en posición de confrontar al hombre de traje sobre eso, especialmente no basado únicamente en una corazonada. Pero no era solo eso. La niña no se parecía en absoluto a él. Tenía estos rasgos suaves, redondeados y delicados junto con cabello realmente rizado, mientras que el hombre de traje tenía la cara tan afilada que parecía que podía haber cortado un camino a través de un campo de calabazas. Y la forma en que ella lo llamaba papá, una niña de esa edad debería estar bien llamando a su padre papá o algo así, pero no papito. Traté de distraerme de mi malestar preguntándole a dónde se dirigían él y su hija. «Haces muchas preguntas, ¿no, joven?», respondió dejando caer lo que una vez fue una especie de formalidad, y procedió a mirarme fijamente como si quisiera atravesarme con la mirada. Sus ojos, hombre, tenía esos ojos estrechos marrones tan oscuros que casi eran negros, y sentí un escalofrío recorrerme cuando fijó su mirada en la mía. Solo estaba haciendo conversación. Recuerdo haberle dicho, moviéndome nerviosamente detrás del mostrador. «Conoces el dicho, ¿no?». Su voz era suave, solo inquietantemente calmada, como si no hubiera emoción detrás de ella en absoluto. La curiosidad mató al gato. El hombre de traje se dio la vuelta y comenzó a caminar arriba y abajo por los pasillos, mirando los productos como si fuéramos alguna reliquia pintoresca de pueblo trasero, lo cual supongo que era exactamente lo que éramos. «Vuelvo a limpiar por un minuto o dos»,
solo que es más como si estuviera pasando las horas mientras mantengo un ojo en lo que está haciendo este tipo. Pensé que solo sería 1 minuto o 2 antes de que su hija emergiera del baño y se prepararan para seguir adelante, pero pasaron 5 minutos, luego 10, y aún no había señales de ella. Justo cuando estaba a punto de preguntarle si pensaba que ella estaba bien allí, la puerta del baño se desbloquea con un fuerte chasquido y la puerta se abre. No hay descarga, nada que indique que había estado usando el baño para su propósito previsto, y cuando emerge parece toda adormecida y somnolienta. Luego le devuelve las llaves, el encendedor y la billetera de cuero negro al hombre de traje, como en un estado de trance, antes de darle un agradecimiento perezoso diciendo: «Gracias, papito». La forma en que lo dijo me hizo darme cuenta de que él no era su padre y estaba impregnado de lascivia. En ese momento supe que no era su hija, y eso me produjo una sensación de asco en el estómago. Y la mirada que él le devolvió fue una que un padre nunca debería darle a su hija bajo ninguna circunstancia. Me enfermó. Quería sacarlos de mi tienda de inmediato, pero rara vez decimos algo así directamente en mi pueblo. Decimos algo con una insinuación, si entiendes lo que quiero decir. Buen viaje ahora. Recuerdo haber dicho al hombre de traje. Mi tono era amistoso, pero la mirada que le lancé no lo era. Se voltea y me mira como si estuviera a punto de tragarme entero, como si pudiera comerme sin sal allí mismo, y luego se acerca al mostrador, coloca la llave del baño encima de este y dice una última cosa. «Recuerda, joven, la curiosidad mató al gato». Luego saca a la pequeña dama de la tienda y se va conduciendo hacia la noche. Consideré seriamente llamar al sheriff justo después de que se fueran, pero ¿qué iba a decirle? ¿Que un hombre estaba viajando con una niña que parecía ser su hija? Me habrían hecho reír por teléfono. No podía mencionar que pensaba que había algo ilegal en la billetera de cuero que le había entregado, pero tuve la clara impresión de que nada de lo que pudiéramos acusarlo iba a pegar realmente. Tenía todo ese dinero y esa mirada que me lanzó, también, así que no dije ni una palabra a nadie. Pero durante las pocas horas restantes de mi turno y durante los siguientes días, sus palabras resonaron en mi cabeza cada vez que prestaba atención a lo que sea que estuviera haciendo. La curiosidad mató al gato. En la noche del 15 de marzo de 1989, Tracy Lynn Kirkpatrick estaba trabajando en Alien Ladies Sportswear, en Frederick, Maryland. Tracy era una joven introvertida que prefería comunicar sus pensamientos y sentimientos a través de poesía escrita a mano que en conversaciones verbales. También era algo así como una ratón de biblioteca y destacaba en su vida académica. También era extremadamente trabajadora, ocupando puestos en 2 trabajos minoristas para ahorrar dinero para cursar una carrera de Derecho en una universidad de la Ivy League. Uno de estos trabajos era en la tienda de ropa deportiva mencionada anteriormente, donde en la noche en cuestión estaba trabajando en el turno de cierre. Alrededor de las 6 p.m. del 15 de marzo, la madre de Tracy llegó a la tienda para llevarle a su hija algo de cena. Era una madre amorosa y solidaria que a menudo llevaba a Tracy un plato de comida casera, que Tracy luego compartía con sus colegas de turno. Más tarde dijo que nada parecía extraño en la tienda y que su hija parecía estar de muy buen humor. 2 horas después, el gerente de Tracy terminó su turno y salió de la tienda, ya que era rutinario que los empleados de menor rango cerraran y aseguraran la tienda a la hora habitual de cierre, a las 9 p.m. No se registraron ventas después de ese momento, así que si realmente había habido algún visitante, ciertamente no habían comprado nada de ninguno de los empleados después del cierre. Uno de los guardias de seguridad de la unidad notó que algunas de las luces de la tienda aún estaban encendidas mucho después de que deberían haberse apagado, así que alrededor de las 10:30 p.m., entró en la tienda para investigar la situación, preocupado de que pudiera haber un intruso que estuviera usando las luces para robar mercancía, habiendo entrado por una puerta trasera. Sacó su llave para desbloquear la entrada principal de la tienda, solo para descubrir que aún estaba desbloqueada. Profundamente preocupado, registró minuciosamente las áreas delanteras y traseras de las instalaciones, solo para hacer un descubrimiento aterrador. En una de las salas de almacenamiento traseras estaba Tracy Lynn Kirkpatrick. Había un charco de sangre debajo de su cuerpo inconsciente,
junto con heridas de puñaladas en su pecho y espalda. El guardia de seguridad corrió a llamar a los servicios de emergencia, con la esperanza de que aún pudiera ser salvada, pero al llegar, los paramédicos encontraron que no podía ser reanimada, y la declararon muerta en el lugar. Luego llegó la policía para acordonar el área para que se pudiera realizar un examen forense. Horriblemente, los padres de Tracy también estaban camino a la tienda, preocupados de que su hija estuviera teniendo problemas con el auto y pudiera necesitar un viaje de regreso a casa. Pero cuando llegaron a la escena, vieron las luces azules intermitentes de los autos de la policía y temieron lo peor. No podemos imaginar lo doloroso que fue tener sus peores pesadillas confirmadas, que su única hija había sido asesinada por algún misterioso agresor. Durante toda la investigación que siguió, los detectives de homicidios de Frederick no lograron identificar un motivo único para su asesinato. El dinero en efectivo en las cajas registradoras de la tienda aún estaba presente. Tracy no había sido asaltada indecentemente, ni parecía tener enemigos obvios que pudieran desearle algún mal. No había evidencia de ninguna persecución o lucha que sugiriera que Tracy conocía a su asesino cuando se acercaron para herirla fatalmente. Sin embargo, no hubo una sola persona que trabajara en la tienda ese día que hubiera visto algo sospechoso o pudiera sugerir a alguien que pensaran culpable de un crimen tan horrendo. Los investigadores estaban completamente desconcertados. Eso fue hasta 3 meses después, cuando una persona llamó a la línea directa de Confesiones Nacional de Estados Unidos. Se hizo una grabación de la llamada, que dice lo siguiente: «Hola, mi nombre es Don y estoy llamando desde Frederick, Maryland. Sé que esto va a sonar sorprendente, pero hace 3 meses apuñalé a una chica hasta matarla. Y podrías pensar que al hacer esta grabación me estoy exponiendo a ser atrapado, pero hay muchos tipos llamados Don en Frederick. La chica que maté trabajaba en una tienda de ropa deportiva para mujeres. A menudo pasaba y hablaba con ella cuando estaba trabajando sola, y una noche, cuando estábamos en el almacén y estábamos hablando, nuestra conversación se convirtió en una discusión y saqué un cuchillo que llevaba conmigo todo el tiempo y la maté. Y unos días después me di cuenta de que había creado mucha tristeza y pensé en entregarme a la policía, pero cualquier cosa que me hagan no devolverá a Tracy. Así que he decidido que mejor me quedo libre porque tenemos la pena de muerte en Maryland. Gracias por escuchar. Lo siento por lo que hice, pero nada puede cambiarlo. Adiós». El personal de la línea directa de confesiones envió una copia de la grabación a la policía de Frederick, y la llamada fue rastreada hasta un lugar llamado Walkersville, un pequeño pueblo en el mismo condado que estaba a menos de 16 kilómetros de Aileen Ladies Sportswear. 2 semanas después de la llamada, una autoproclamada psíquica llamó a la policía de Frederick, informándoles que sus investigaciones deberían centrarse en un hombre al que solo se refería como Sean. Afirmaba que el personaje de Sean actuaba de manera extraña con respecto al caso, llegando al punto de enviarle recortes de periódicos y hacerle preguntas extrañas y penetrantes sobre Tracy Lynn Kirkpatrick, aparentemente dispuesto a seguir cualquier pista que tuvieran, por ridícula que pareciera. La policía de Frederick luego descendió a Walkersville, donde reprodujeron la grabación de audio de la confesión a varios miembros del público, con la esperanza de que pudieran identificar la voz en la cinta. Resultó que varias personas reconocieron la voz en la cinta como ni de Sean ni de Don, diciendo que pertenecía a alguien cuya identidad nunca fue hecha pública por los investigadores. Este hombre nunca fue arrestado ni acusado formalmente del asesinato de Tracy Lynn Kirkpatrick, y a pesar de las exhaustivas búsquedas en su propiedad y su completa falta de coartada, posteriormente fue descartado como sospechoso. Esencialmente, la identidad del asesino de Tracy Lynn Kirkpatrick es un completo misterio, pero hay un detalle interesante que parece haber sido pasado por alto por las autoridades. Resulta que había un hombre llamado Don presente en la tienda de ropa esa noche. El mismo guardia de seguridad que aparentemente tropezó con el cuerpo de Tracy se llamaba Don Barnes Jr., y su padre no era otro que Don Barnes Sr., quien en realidad era el sheriff del condado de Frederick en el momento del asesinato de Kirkpatrick. Sin embargo, a pesar de ser una de las únicas personas presentes en el momento en que fue asesinada, Don Barnes Jr. nunca ha sido considerado sospechoso. Esto podría deberse fácilmente a que quienquiera que cometiera el asesinato estaba muy consciente de la presencia de Don en la zona la noche del asesinato y buscó implicarlo. Pero incluso si este fuera el caso, seguramente Don habría enfrentado algún tipo de interrogatorio casual,
dado que nadie más estaba presente cuando se encontró el cuerpo de Tracy Lynn Kirkpatrick. Aparentemente, esto no sucedió, y muchos han alegado que esto se debe a que Don Barnes Jr. fue en realidad un sospechoso principal cuya participación fue completamente encubierta por su padre, el sheriff. Sin embargo, las acusaciones de nepotismo son exactamente eso, puras acusaciones, y dado que ninguna persona ha sido acusada o implicada en el crimen de ninguna manera seria, el caso permanece, y puede que siempre permanezca sin resolver. Deborah Diane Poe, de 26 años, creció en el norte de Virginia, cerca de Washington, D.C., y eventualmente se mudó a Orlando, Florida, a fines de octubre de 1989. Mientras estaba en Orlando, Deborah alquiló un dúplex con una compañera de cuarto, alimentando sueños de comprar su propia casa con las ganancias que esperaba obtener de su incipiente empresa de catering. Para realizar dichos sueños, Deborah trabajaba en 2 empleos en el área de Orlando, uno en el departamento de ventas del periódico Orlando Sentinel, y el otro trabajando 5 noches a la semana como empleada en la tienda de conveniencia Circle K, en la intersección de Hall Road y Aloma Avenue, donde estaba completamente sola mientras trabajaba. Scott Yayogi, otro empleado de Circle K que también resultaba ser el novio de Deborah, le cedió su turno a eso de las 11 p.m., el 3 de febrero de 1990. 2 horas más tarde, Scott regresó a Circle K para ver cómo estaba Deborah. Ella era relativamente nueva en la empresa y estaba bendecida de que su novio estuviera dispuesto a dedicar tiempo para ayudarla en sus deberes nocturnos. Una amiga de Deborah pasaba por la tienda de Circle K alrededor de las 3 a.m. del 4 de febrero de 1990 y atestiguó que vio a Deborah detrás del mostrador. Sin embargo, unos 30 minutos después, otro cliente ingresó a la tienda de Circle K y encontró que estaba completamente desierta. El vehículo de Deborah seguía en el estacionamiento, cerrado con llave, y tanto su bolso como su cheque de pago estaban en el automóvil, pero extrañamente las llaves reales del automóvil estaban dentro también. La policía encontró lo que asumieron que era el uniforme de Circle K de Deborah doblado y colocado ordenadamente detrás del mostrador. El registro estaba asegurado y no había signos obvios de robo. Era como si esa noche Deborah hubiera desaparecido en el aire. Una unidad canina fue llamada, y el manejador del perro le dio a su perro un olor del uniforme de Deborah, instruyéndole que siguiera el rastro. El perro de búsqueda alertó en 2 lugares distintos en una sección de pavimento detrás de la tienda. Sin embargo, el perro perdió el rastro repentinamente, lo que llevó a los investigadores a concluir que Deborah había ingresado voluntariamente en un vehículo que se fue, o lo había hecho bajo coacción. La naturaleza solitaria del trabajo de Deborah la hacía un blanco fácil para el secuestro. Según su novio, no había cámaras de seguridad presentes para grabar el interior o el exterior del negocio, y había clientes problemáticos que podrían haber sido sospechosos. Inmediatamente después de la desaparición de Deborah, la policía centró su investigación en un hombre que estaba detrás del mostrador de Circle K esa noche, pero nunca pudieron identificarlo. Después de 3 meses sin éxito en su investigación, el departamento del sheriff del condado de Orange celebró una conferencia de prensa en la que revelaron un retrato hablado del llamado hombre de Megadeth, pero nunca pudieron identificarlo ni cuestionarlo oficialmente. 30 años después, el caso de Deborah Diane Poe sigue sin resolverse. El caso de Deborah Diane Poe fue un misterio sin resolver durante décadas. A pesar de los esfuerzos de la policía y la atención de los medios de comunicación, no se encontraron pistas sólidas que llevaran al paradero de Deborah. Se hicieron búsquedas exhaustivas, se siguieron múltiples líneas de investigación y se entrevistaron a numerosos testigos, pero ninguna pista condujo a un avance significativo en el caso. A lo largo de los años, se recibieron cientos de consejos y posibles avistamientos, pero ninguno de ellos condujo a Deborah o proporcionó información suficiente para resolver el misterio de su desaparición. El tiempo pasó y el caso se enfrió, pero nunca se olvidó a Deborah. Su familia y amigos continuaron buscándola, esperando algún día obtener respuestas sobre lo que le sucedió aquella noche en la tienda de Circle K. A pesar de los avances en la tecnología y la creciente atención a los casos de personas desaparecidas,
El caso de Deborah Diane Poe sigue siendo uno de los muchos misterios sin resolver en el mundo. 30 años después de su desaparición, sigue siendo un recordatorio angustioso de la capacidad del misterio humano para resistir incluso los mejores esfuerzos para resolverlo. Trabajaba en bares y pubs aquí en Liverpool, algo que no recomendaría a nadie, pero pagaba las cuentas y podía trabajar con amigos, así que seguí en eso durante unos años hasta conseguir un trabajo como supervisor. Una de mis tareas era asegurarme de que las cajas estuvieran en orden, que tuvieran suficiente cambio y que los billetes no estuvieran apilados de forma desordenada, ese tipo de cosas. Pero las cajas que teníamos eran absolutamente terribles. Así que un sábado por la noche abrí la caja y el cajón completo se salió de sus bisagras, negándose a encajar de nuevo. Estaba allí, rodando los ojos y llamando a este aparato con todos los nombres posibles antes de pedirle a uno de los camareros que fuera a buscar al gerente general. Lo hicieron y me quedé allí como un cajón de dinero humano, porque no podía dejar un montón de efectivo en la barra trasera, con un montón de personas borrachas merodeando. Así que, como dije, estaba allí, mirando a mi alrededor para asegurarme de que nadie me estaba mirando para saltar sobre la barra y agarrar un puñado de billetes de 20. Justo arriba de donde estaba de pie, había una pequeña escalera que llevaba a un bar redondo donde servíamos cócteles y cosas así. Pero como no estaba muy concurrido, el bar no estaba atendido. El punto es que no podía ver exactamente lo que estaba pasando allí arriba, así que cuando este tipo pasó junto al bar redondo, levantó uno de los pequeños taburetes de cuero rojo por encima de su cabeza y lo lanzó al suelo. No vi exactamente qué pasó, solo que algo realmente sospechoso estaba ocurriendo. Probablemente debería haberme quedado con el dinero, pero si este tipo estaba en plan de tirar muebles y ya había causado algún daño, necesitaba saber exactamente qué había hecho y luego decirle al personal de seguridad para que sacaran a este imbécil del bar. Así que dejé la caja en el suelo, le dije al único miembro restante del personal de bar que me acompañara y la cuidara con su vida, y subí corriendo al bar redondo para ver qué acababa de pasar. Lo que vi me dejó con la boca abierta. Sentadas en los bancos de cuero rojo, fuera de la vista de donde estaba parado con el cajón de la caja en la mano, había dos chicas. Una estaba llorando desconsoladamente. La habría oído si no fuera por la música fuerte del bar, y la otra estaba tratando de consolarla. Luego noté que la boca de la chica que lloraba estaba llena de sangre, y puse 2 más 2 juntos. El tipo había agarrado uno de los taburetes, lo había levantado hacia su cabeza y le había golpeado en la boca con él. Inmediatamente salté sobre la barra, corrí hacia la chica y me arrodillé para ver qué tan grave era el daño. No estoy bromeando. Parecía que ella había abierto una botella de jugo de tomate, lo había vaciado en su boca y luego lo había dejado driblar por su boca. Era una cantidad espantosa de sangre y tejidos que salían de la cara de esta chica. Luego, ella me miró a través de ojos llorosos y escupió un montón de sus propios dientes frente a mí. Nunca había visto algo así en mi vida. Había visto bastantes peleas en el bar mientras trabajaba allí, pero absolutamente nada como las lesiones que ella había sufrido. Así que simplemente me lancé a la acción, corrí tras el tipo que le había golpeado en la cara. Entré en el área principal del bar, reconocí la camisa naranja de este tipo, y me lancé a agarrarlo para que nos mantuvieran en su lugar hasta que llegara la policía para llevárselo. Pero estaba en estado de shock mientras lo hacía. Literalmente no podía creer que acabara de hacer eso a una chica y aparentemente sin razón alguna. Así que solo le decía, tú acabas de golpear a esa chica, ¿por qué lo hiciste? ¿En qué estás pensando, hombre? Y él me miraba de vuelta sin reaccionar a lo que estaba diciendo en absoluto. Resultó que era francés y no entendía lo que estaba diciendo, especialmente porque si hablaba algún inglés, definitivamente no entendía mi acento escocés, y yo todavía estaba mirándolo a la cara cuando de repente mira por encima de mi hombro de esa manera que te hace pensar, deberías mirar detrás de ti en este momento. Así que me volteé, y vi a la chica de la boca ensangrentada caminando hacia nosotros con una botella vacía y volcada en la mano. Al principio pensé que iba a golpear a este tipo con ella, lo cual definitivamente se lo merecía,
Pero no iba a pasar mi periodo de prueba como supervisor de bar si dejaba que la gente simplemente se diera una paliza entre ellos, ¿verdad? Así que di un paso adelante y levanté ambas manos como diciendo, «No lo hagas, cariño», esperando tratar de moverse alrededor de mí para que pudiera golpear al tipo. Pero ella no intentó moverse alrededor de mí, me miró directamente a los ojos. Todavía le salía sangre entre los labios, ya no estaba llorando tampoco, simplemente se veía furiosa. Quiero decir, la mirada en sus ojos era absolutamente aterradora, parecía nada menos que psicópata. Luego levantó la botella por encima de su cabeza y me cargó. Inmediatamente dije, epa, no fui yo. Pero no servía de nada. En su mente ya estaba decidida, y trajo esa botella hacia mí con toda la fuerza que pudo, balanceándola verticalmente directamente hacia el lado derecho de mi cara y cuello. Era el tipo de golpe que podría haber tenido la botella estrellándose contra mi cara, vidrio roto rasgando mi ojo y mejilla, antes de cortar directamente mi arteria carótida. Eso es el corte Kill Bill, el tipo que tiene sangre saliendo de tu cuello con cada latido de tu corazón. Si me hubiera golpeado allí, eso habría sido todo. Habría muerto en el suelo de mi propio lugar de trabajo en cuestión de minutos. Pero ¿sabes cómo dicen que el tiempo se ralentiza cuando estás en ese tipo de situación? Eso no está del todo mal. Solo que no es tanto que el tiempo se ralentice como que tu cerebro se acelera como resultado de la adrenalina vertida en tu torrente sanguíneo. Así que mientras veía a la chica empezar a bajar la botella, de alguna manera encontré la manera de levantar el borde exterior de mi mano derecha para encontrarme con ella. No sentí el vidrio de la botella romperse en mi mano, todo el asunto simplemente desapareció de la vista. Pero al mismo tiempo, de alguna manera supe que se había hecho un daño grave. Recuerdo agarrarme la muñeca, maldecir en voz alta y retroceder hacia la barra para evaluar la gravedad del corte mientras la chica desaparecía entre la multitud ocupada del bar. Temía girar la cabeza para inspeccionar el daño de esa manera terriblemente humana que dice que si no puedo verlo, no pasó, pero sabía que tenía que hacerlo. Y fue solo cuando la sangre empezó a verterse en el suelo frente a mí que me obligué a mirar. Gracias a Dios que no lo hice antes de eso porque la botella rota había cortado tan profundamente que habría podido ver el músculo de mi mano. Y eso es definitivamente algo que no quería tener que ver, mientras otro miembro del personal corría a buscar seguridad desde las puertas principales. Envolví mi mano sangrienta en toallas de papel y la sostuve para detener la hemorragia. Eso realmente debería haber sido el final de la situación. Debería haber esperado a que llegara una ambulancia. Pero la chica que podría haberme matado probablemente todavía estaba en el bar y, por mucho que ella también necesitara atención médica, no podía dejar que se saliera con la suya después de un asalto tan violento y despiadado. Así que pedí a 2 miembros de seguridad que me acompañaran entre la multitud de personas y trataran de encontrarla, así como al chico que le había golpeado en la cara con ese pequeño taburete. Fue solo cuando estaba atravesando las multitudes de borrachos bailarines que me di cuenta de lo estúpido que era hacer tal cosa. Hubo un momento en el que me di cuenta de que, en las luces tenues de las salas del club, con los juerguistas que todos básicamente se parecían después de un tiempo, ella podría haber estado en cualquier parte. Era como esa escena de la segunda película de Jurassic Park, con el pasto largo y los velociraptores. Las multitudes eran el pasto largo, y ella era un raptor. Podría acercarse sigilosamente a mí a través de una multitud como en un juego de Assassin's Creed, y yo no me daría cuenta hasta que estuviera justo encima de mí. Y la próxima vez, podría no haber tenido la suerte de poder defenderme tan fácilmente. La próxima botella podría haber cortado mi garganta o mi rostro, y podría haber tenido lesiones que cambiarían mi vida, e incluso podrían haber terminado con mi vida. Fue una realización absolutamente aterradora, y cuanto más me daba cuenta, más difícil me resultaba respirar. Me encontré hiperventilando para cuando regresé al bar y me refugié en relativa seguridad, diciéndole al personal de seguridad que buscara simplemente a la chica, con la boca ensangrentada. Fue alrededor de entonces que vi luces azules parpadeando a través de las grandes ventanas de vidrio de la entrada a la calle del club. Otro miembro del equipo del bar recogió mis pertenencias de la sala de personal y me acompañó a la ambulancia, que luego me llevó al hospital después de hacer algunos vendajes preliminares de las heridas. Luego vino la larga espera en la sala de espera de urgencias a las 3 de la mañana de un domingo. Los tiempos de espera en los hospitales del NHS británico
Pueden ser lo suficientemente malos en las mejores circunstancias, pero en un momento como ese pueden ser casi insoportables. Y no por el aburrimiento, porque mi tiempo allí fue todo menos aburrido. El lugar estaba lleno de personas con heridas bastante horribles pero no mortales. Borrachos gemían acunando sus manos destrozadas o mostrando heridas bastante graves en la cabeza. Un par de mujeres, una de las cuales parecía tan golpeada que apenas podía mantenerse consciente, hablaban abiertamente sobre ser damas de la noche, por así decirlo. Traté de mantener la cabeza baja y evitar hacer contacto visual con nadie. Pero una vez que finalmente fui visto por médicos y enfermeras, fueron de oro. Quiero decir, el médico que me vio tuvo que cortar realmente un trozo de carne de mi mano, lo cual todavía podía sentir un poco a pesar de la inyección de anestesia local, lo cual es extremadamente desagradable, pero fueron increíbles de todos modos. Después de los puntos de sutura, me reuní con algunos policías que habían estado esperando afuera de urgencias para que yo saliera. Pensé que podría haber sido buenas noticias, que lograron arrestar a ambos agresores y estaban buscando tomar una declaración de testigo de mí. Pero ninguno de los dos había sido atrapado. Al parecer ambos lograron escapar del bar sin ser detectados. Pero los policías habían logrado interrogar a algunos amigos suyos, y resultó que eran una pareja. No me di cuenta en ese momento, pero fue un caso clásico de alguien tratando de meterse en una discusión doméstica. La pareja simplemente se volvió contra la persona que intentaba intervenir, así que a pesar de que había muy poco en cuanto a conclusión de la historia, en la forma en que muchas cosas como esta no tienen un cierre, hay una lección definitiva que se puede sacar de ella. Nunca te involucres en una discusión doméstica. Simplemente mantén tu distancia, llama a la policía y déjales que se encarguen, porque te lo digo por experiencia. Inyectarte en una situación así no solo terminará con una pequeña pérdida de fe en la humanidad, sino que también podría terminar fácilmente con tu vida. Leah Rollins, de 41 años, estaba trabajando en el turno de la mañana en la gasolinera Cosa Damaco en la autopista 80, en el condado de Dawson, Nebraska, la mañana del 10 de marzo de 1997. Era una mujer divorciada que estaba tratando de reconstruir su vida después de un divorcio extremadamente complicado con su esposo, con quien había criado a 2 hijos. Dado que había sido ascendida a gerente solo un día antes, parecía que estaba logrando exactamente eso. Sus amigos la describían como una persona generosa, agradable y de buen carácter. Su esposo la había tratado de manera abominable después de la separación, pero ahora, por primera vez en años, las cosas parecían ir bien para ella, y disfrutaba de las nuevas responsabilidades de su cargo de gerente. Sin embargo, alrededor de las 10:30 a.m., un Pontiac Grand Am rojo se detuvo en el patio de la gasolinera. Las cámaras de seguridad grabaron al conductor saliendo del vehículo y llenando el tanque de gasolina antes de entrar en la tienda principal. El hombre parecía de apariencia promedio, excepto por un detalle aparentemente menor: iba descalzo al entrar. Leah estaba ocupada atendiendo a una pareja madre e hija, charlando mientras les devolvía el cambio. Mientras tanto, el hombre descalzo se mantenía en la parte trasera de la tienda, tratando de pasar desapercibido, esperando a que la madre e hija se fueran del negocio y condujeran lejos. Él tomó una soda de uno de los refrigeradores, abrió la lata y comenzó a beber mientras esperaba. En un momento, miró directamente a una de las cámaras de seguridad interior mientras lo hacía. Una vez que la madre e hija se fueron, el hombre descalzo caminó tranquilamente hacia el mostrador donde estaba Leah, sacó una pistola de 9 milímetros y la apuntó. La grabación de seguridad no pudo captar exactamente lo que dijo, pero según las acciones posteriores de Leah, parece que le ordenó que abriera la caja registradora y le entregara su contenido. Una vez que el hombre descalzo tomó el dinero, parece que le ordenó a Leah que se acostara en el suelo detrás del mostrador. Ella obedeció mientras él contaba el dinero que acababa de recibir. Entonces, sin previo aviso y sin razón aparente, el hombre descalzo se inclinó sobre el mostrador y disparó 3 tiros a Leah mientras ella yacía en el suelo de la gasolinera. 3 disparos que la mataron instantáneamente. El hombre descalzo luego simplemente regresó a su Pontiac Grand Am rojo y se fue por la autopista. Los amigos y familiares de Leah estaban devastados al enterarse de su muerte, pero tenían la esperanza de que la justicia fuera rápida
ya que la policía tenía una cantidad bastante grande de pruebas para identificar y localizar a su asesino. Como se mencionó anteriormente, el hombre descalzo había mirado directamente a la lente de una de las cámaras de seguridad de la gasolinera, por lo que la policía tenía una imagen bastante clara de quién estaban buscando. Un hombre caucásico de unos 30 o 40 años con cabello y ojos oscuros. Su vehículo fue identificado rápidamente como un Pontiac Grand Am rojo, pero dado que le faltaba una placa delantera y se alejó a gran velocidad, fue imposible distinguir algún número de placa. Las balas disparadas en la escena fueron identificadas como de 9 milímetros y disparadas desde una pequeña pistola, pero desafortunadamente las pruebas balísticas no coincidieron con ninguna de las de otros lugares del crimen que la policía conocía. El hombre descalzo también dejó una serie de juegos completos de huellas dactilares desde la bomba de gas hasta el mostrador, pero nuevamente se descubrió que no coincidían con ninguna base de datos policial en todo el estado de Nebraska. Sin embargo, había un detalle sobre los disparos que llevó a la policía a creer que esto era más que un simple robo violento. Uno de los disparos alcanzó a Leah en la parte posterior de la cabeza, y las imágenes de las cámaras de seguridad mostraban al hombre descalzo apuntando con su último disparo, lo que sugiere que la había ejecutado deliberadamente y simplemente había utilizado el robo como una tapadera para sus verdaderas intenciones, un asesinato a sangre fría. A pesar de apelar a testigos y recibir consejos del público en general, la policía recibió muy poca información útil para identificar o localizar al hombre descalzo. Las imágenes de las cámaras de seguridad de la gasolinera incluso se mostraron en el popular programa de televisión Los Más Buscados de Estados Unidos, pero aún así resultó imposible identificar al sospechoso. La explicación más simple para el crimen era que se trataba de un robo violento, tan aleatorio como trágico, perpetrado probablemente por alguien que simplemente estaba de paso por la zona y necesitaba dinero. Las imágenes de las cámaras de seguridad ciertamente respaldaban la idea de que era un delincuente habitual quien cometió el asesinato, dada la confianza y la sistematicidad de sus acciones. Estaban seguros de que este no era el primer robo violento en el que participaba, ni sería el último. Esto se sumaba al hecho de que el caso era notablemente similar a un puñado de otros asesinatos aparentemente aleatorios, donde las víctimas eran empleados de estaciones de servicio, que resultaron igualmente difíciles de resolver. Mientras la policía se esforzaba por resolver el caso, incierta sobre los detalles del asesinato, una persona parecía segura de saber quién era responsable: el hermano de Leah, Roy Rowlands. Roy no tenía dudas de que su ex esposo de Leah era de alguna manera responsable de su muerte, sugiriendo que el motivo era el complicado divorcio que habían sufrido en los años anteriores. Su ex esposo, un hombre llamado Barry Rockup Sr., era dueño y operaba un exitoso restaurante en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, y era una persona muy adinerada. Cuando Leah lo dejó, se llevó consigo una cantidad considerable de dinero y aseguró un gran pago de pensión alimenticia. Dado que ella tenía la custodia de sus 2 hijos, Roy también reveló a la policía que su hermana había escrito una carta de 16 páginas a sus hijos, quienes eran jóvenes en ese momento y estaban confundidos sobre las razones de la separación, explicando sus motivos para dejar a su padre de manera repentina y dramática. La carta detallaba años de tormento y abuso que ella sufrió a manos de su esposo, y cómo llegó a tener miedo de su temperamento y naturaleza violenta. Cuando Roy vio las imágenes de las cámaras de seguridad en el programa Los Más Buscados de Estados Unidos, quedó fascinado con el detalle de que el hombre estaba descalzo, e insistió en que este hombre evidentemente era una especie de sicario nativo de las tropicales Islas Vírgenes, y por lo tanto, se sentía cómodo caminando descalzo. Según Roy, este sicario había sido contratado por Barry Rockup Sr. para asesinar a su ex esposa como venganza por llevarse tanto dinero, y para que la custodia de sus 2 hijos pudiera ser devuelta a él. Barry Rockup Sr. murió a principios de 2015 y nunca fue oficialmente implicado en el encargo del asesinato, pero tampoco fue oficialmente descartado. Sin embargo, el hombre descalzo nunca fue encontrado, y no se obtuvieron pistas sobre su identidad como resultado de las investigaciones policiales. Sus huellas dactilares, la información balística y las imágenes de las cámaras de seguridad permanecen en archivo, y el caso es uno de los muchos sin resolver en el estado de Nebraska, sin que se hayan revelado nueva información en los 23 años siguientes al asesinato de Leah.
Por lo tanto, su asesinato sigue siendo un misterio, dejado a la especulación pública de detectives de misterios sin resolver en todo el mundo, hasta que con suerte, algún día se encuentre más evidencia y el asesino descalzo finalmente sea llevado ante la justicia. Trabajo en una gasolinera en el centro de mi ciudad. Mis turnos no siempre son iguales, pero la mayoría de las veces estoy de noche o temprano por la mañana. Llevaba un año trabajando allí en este momento y, honestamente, no tenía muchas cosas negativas que decir al respecto. Era solo un trabajo normal que pagaba medianamente bien y que solo requería que estuviera parado en un lugar durante 8 horas y hablara ocasionalmente con los clientes. Ese día estaba trabajando un turno nocturno, el típico de 10 a 6. Aunque por lo general no hay mucha actividad durante la noche en los días de semana, vale la pena mencionar que estaba lloviendo bastante esta noche, así que esperaba que fuera una noche bastante tranquila. Las primeras horas me senté en una silla detrás del mostrador y simplemente esperé a que alguien entrara. Tuve algunas personas que pagaron gasolina en efectivo, pero alrededor de las 12:30 o la 1, estaba bastante muerto, sin clientes entrando y apenas nadie incluso comprando gasolina afuera. Ahora, sin absolutamente ningún cliente, fui alrededor del mostrador y comencé a arreglar un poco los estantes. No estaban muy desordenados, pero era una forma de mantenerme ocupado. Mientras lo hacía, tenía la espalda hacia las ventanas, pero vi luces de automóviles brillar a través de la tienda cuando alguien se detuvo en las bombas de gasolina. No miré porque no había nada interesante al respecto, solo un tipo que llegaba para repostar gasolina. Seguí ordenando los estantes durante unos 10 minutos más o menos antes de que inconscientemente mirara por la ventana. El auto todavía estaba allí en una de las bombas con un hombre parado justo al lado de él. Y tan pronto como miré, el hombre se apartó, dejando claro que me estaba mirando. Después de ver eso, me sentí realmente extrañado, especialmente porque había estado allí supuestamente repostando gasolina durante 10 minutos completos. Volví al mostrador y luego miré por la ventana otra vez, 30 segundos más tarde, viendo al hombre entrar en su auto. Los faros parpadeaban unas cuantas veces como si estuviera tratando y fallando en encenderlo, pero eventualmente lo logró y se fue apresuradamente. Me quedé allí y solo miré por la ventana durante un minuto, y algo simplemente no parecía correcto. Se me ocurrió una idea y revisé las transacciones recientes para la bomba en la que había estado. La última vez que se usó fue hace horas. Estuvo allí durante 10 minutos sin ninguna razón aparte de observarme a través de las ventanas. Permanecí detrás del mostrador por un tiempo tratando de esperar el resto de mi turno. Unos cuantos autos más entraron y salieron, y luego todo se volvió realmente tranquilo por un rato. Alrededor de las 3 a.m., escuché algo afuera. La lluvia era intensa, pero un ruido rítmico de arrastrar en el suelo apenas era audible a través de ella. Pasos justo a lo largo del costado del edificio, moviéndose hacia atrás. Intenté mirar por la ventana, pero no había una buena vista. Noté que no había autos en el estacionamiento ni en las bombas. Rápidamente dejé el mostrador y fui hacia la puerta trasera, que era una puerta de metal pesada sin ventanas, ni nada. Presioné mi oído contra ella y escuché cómo los pasos se hacían más fuertes y más fuertes, hasta que estaban justo al otro lado de la puerta. Mis ojos se movieron hacia el picaporte, esperando en silencio antes de que el picaporte girara lentamente y ligeramente, pero se atascara por el cerrojo. Volvió a estar en silencio por un minuto entero. Luego una voz masculina gruñó de frustración, cuando un sonido agudo y repentino se deslizó al otro lado de la puerta. Pronto siguieron los pasos, yendo y volviendo al costado de la gasolinera. Corrí de vuelta al frente, esperando verlos alejarse, pero no vi nada. Actué rápidamente. Recogí el teléfono de la tienda y llamé al 911, esperando que pudieran atraparlo antes de que se alejara demasiado. No sabía realmente qué estaba pasando, pero alguien intentando entrar por la puerta trasera tenía que haber tenido alguna intención maliciosa. Cuando llegó la policía no encontraron al hombre, pero lo que sí encontraron fue un automóvil en el costado de la carretera, a menos de 1,5 kilómetros de distancia. Era el mismo auto que había visto antes con el hombre que me estaba mirando. Se había quedado sin gasolina y tenía placas de matrícula diferentes. Resultó ser el automóvil robado de 2 estados diferentes. La otra cosa que encontraron fue un largo rasguño en la puerta trasera, hecho por un objeto metálico afilado.
Probablemente un cuchillo. Sabiendo todos estos detalles, creo que tuve mucha suerte, ya que el hombre probablemente ya estaba huyendo y podría haber estado planeando algo. Durante los últimos años he tenido el mismo trabajo. Soy conserje en un popular restaurante de comida rápida. No tomo pedidos ni nada parecido, solo limpio. A menudo ni siquiera veo a otros trabajadores porque me programan para la noche. Todo necesita ser limpiado a fondo todos los días y durante las horas de apertura es básicamente imposible hacerlo. Nunca me había pasado nada durante mis turnos, aparte del ocasional cliente golpeando la ventana y preguntando si estamos abiertos. En esta noche llegué y me puse a trabajar como siempre. Algunos otros empleados todavía estaban allí cuando llegué, pero para las 10, que era una hora después del cierre, solo quedaba yo para el resto de la noche. Me puse mis auriculares y comencé a raspar las parrillas y a preparar todo lo que necesitaba ser enjuagado. Después de un rato perdí la noción del tiempo, pero mi mejor estimación es que era alrededor de las 12 a.m., cuando escuché un golpe al frente del edificio. Me quité los auriculares escuchando de nuevo. Caminé hacia el frente esperando encontrar a alguien en la puerta queriendo ver si estábamos cerrados, pero cuando miré, no había nadie. Me acerqué a la puerta y miré hacia el estacionamiento, sin autos ni personas. Sabía que lo había escuchado desde este lado del edificio, así que esperé de nuevo, pero no pasó nada. Terminé pensando que simplemente confundí otro sonido con golpes y volví a trabajar. Pasó otra hora más o menos, y luego tomé un descanso para almorzar. Agarré mi bolsa de almuerzo y me senté en una de las mesas en medio del área de comedor, tomándome mi tiempo ya que estaba adelantado con la limpieza. Después de terminar de comer, fui hacia atrás y me preparé para tomar la escoba, solo para ver el rostro de un hombre mirándome desde afuera de la ventanilla del auto en el drive-thru. Tenía el pelo desordenado y una expresión vacía, pero sus ojos tenían algo extraño, como si estuvieran vacíos. Me quedé congelado por un segundo y después de un momento, el hombre se dio vuelta tranquilamente y se alejó. Mi corazón latía fuerte en mi pecho y me quedé parado en su lugar, escuchando sus pasos que se alejaban. No sabía qué pensar. Era increíblemente espeluznante y extraño. Una vez que recuperé mi confianza, abrí la ventana y miré afuera para asegurarme de que se había ido. Estaba oscuro más allá de la luz del restaurante, pero no vi a nadie, así que la cerré y la cerré con llave. Estaba nervioso durante la próxima hora, mirando constantemente hacia atrás a las ventanas, sintiendo que me estaban observando. Pero a medida que mi turno llegaba a su fin, empecé a sentir un poco de alivio, y la ansiedad disminuyó. Una de las últimas cosas que tenía que hacer era llevar todas las bolsas de basura al contenedor, lo cual estaba evitando tanto como podía. Miré por la ventana antes de salir y parecía despejado, así que abrí rápidamente la puerta y saqué la basura. Comencé a tirarlas una por una al contenedor, pero ni siquiera 20 segundos después, el hombre apareció desde la esquina. Paré lo que estaba haciendo, y rápidamente le pregunté qué necesitaba. No respondió mientras se acercaba a mí, y tenía esa misma mirada vacía. Ahora que podía ver todo su cuerpo, era aún más aterrador siendo un hombre bastante grande y vistiendo un abrigo sucio y manchado. Sin saber qué más hacer, corrí hacia la puerta. La abrí mientras los pasos del hombre se acercaban detrás de mí y, cuando cerré la puerta de golpe, el hombre logró meter el brazo en la ranura, impidiendo que se cerrara. Me di la vuelta y corrí hacia el otro extremo del restaurante, sacando mis llaves y desbloqueando la puerta principal lo más rápido que pude, mientras escuchaba al hombre acercarse. Apenas logré escapar de nuevo y corrí antes de que llegara a mí. Crucé el estacionamiento corriendo y lo más lejos posible mientras llamaba a la policía. 5 minutos más tarde, la policía llegó al restaurante, pero el hombre ya se había ido. Obtuve imágenes de las cámaras de seguridad, pero no se pudo hacer una identificación. También mostraron que tan pronto como corrí, el hombre simplemente se quedó allí y me observó por un momento. Luego se fue por la puerta trasera. Lo que quería de mí es desconocido, pero su comportamiento espeluznante y objetivamente aterrador me pone los pelos de punta incluso hasta el día de hoy.
Esa noche estaba trabajando tarde en la oficina. Tenemos un gran edificio de 2 pisos en un complejo de negocios y a veces, si tenemos que ponernos al día con el trabajo, tenemos que quedarnos hasta tarde. Había tomado 2 días de enfermedad la semana anterior, así que realmente tenía que terminar mi proyecto y no me quedaba mucho tiempo para hacerlo. Planeaba quedarme unas horas esa noche y unas horas la próxima noche para ponerme al día, saliendo entre la 1 y las 2 de la madrugada. A menudo otros también estarían allí hasta tarde, pero esa noche era solo yo. Estaba trabajando en mi escritorio, que estaba en medio de toda una sala llena de escritorios, mientras tecleaba en mi portátil. Sin embargo, empecé a sentir un poco de somnolencia y, después de luchar contra ella durante un rato, me levanté para hacer café en la sala de descanso. Encendí la máquina y me apoyé contra la mesa, apenas manteniendo los ojos abiertos mientras el café caía lentamente en la taza, pero un repentino golpe me despertó. Sonó como si fuera abajo, pero fue muy fuerte, resonando en todo el edificio. Sin embargo, no siguió ningún sonido, fue solo un golpe. Me acerqué a la puerta y miré hacia las escaleras, debatiendo si ver qué era. Honestamente, estaba tan cansado que pensé que tenía que ser algo que caía en una de las habitaciones de abajo, y decidí no investigar. Agarré mi taza y volví a mi escritorio, continuando trabajando. Estuve sentado allí durante 1 hora trabajando sin parar, pero el café realmente no estaba solucionando mi problema de somnolencia. Seguí trabajando, intentando superarlo, pero solo estaba prolongando lo inevitable. En algún momento me quedé dormido en mi escritorio. Cuando abrí los ojos, recuerdo estar inmediatamente irritado y algo mareado, como si me hubieran despertado molestando desde un sueño profundo. Sin embargo, al recuperar mis sentidos, noté un sonido proveniente de algún lugar del edificio. Era un pitido que sonaba cada 4 o 5 segundos, pero era muy tenue. Miré mi portátil y vi que eran casi las 2 de la madrugada. Decidí que no valía la pena intentar seguir trabajando, así que empaqué mis cosas y las llevé conmigo cuando salí de la habitación, tanto para verificar el pitido como para irme después. Cuando llegué al pasillo, el pitido empezó a ponerme nervioso. Nunca lo había escuchado antes y había algo inquietante en él. Quizás estaba demasiado cansado antes para comprenderlo completamente. Bajé las escaleras y ahora, con el pitido mucho más fuerte, miré hacia el largo pasillo principal. Al final había una barra de metal en el suelo justo frente a la puerta de entrada abierta. Sentí que la sangre abandonaba mi rostro al saber que debería estar cerrada con llave y darme cuenta de que el pitido era del sistema de seguridad del edificio. Con nada más que el instinto para guiarme, corrí hasta el extremo opuesto del pasillo y salí por la puerta trasera, subiendo a mi auto para pedir ayuda. Aunque ya estaba fuera del edificio, lo que aprendí después fue mucho más aterrador. La policía llegó y buscó por todos lados, sin encontrar a nadie ni nada, y fue entonces cuando revisamos las cámaras de seguridad. A las 11 de la noche se podía ver a un hombre acercándose y rompiendo la puerta con un solo golpe de algún tipo de herramienta, creando el sonido de golpe que escuché mientras preparaba café. Luego se movió silenciosamente por el primer piso y subió al segundo, donde entró en la oficina en la que estaba, y se quedó en silencio a pocos metros detrás de mí mientras trabajaba en mi escritorio. Luego bajó de nuevo y subió mientras dormía, caminando por toda la oficina, e incluso acercándose a mí y buscando alrededor de mi escritorio. No está claro si robó algo, ya que no había cámaras en todas las habitaciones, pero no parecía haber una respuesta obvia sobre qué estaba haciendo allí. Después de ver las cintas de seguridad, nunca me he vuelto a quedar solo en esa oficina. Recientemente me convertí en oficial de seguridad. Nunca pensé que terminaría trabajando en un turno nocturno. Siempre fui una persona diurna, disfrutando del sol y siendo activo durante el día, pero cuando perdí mi trabajo anterior y las facturas se acumulaban, tuve que aceptar lo que pudiera conseguir. El trabajo era en una antigua fábrica en mal estado en 10 acres de terreno. Era espeluznante solo conducir hasta el lugar, ya que los postes de luz cercanos estaban tan atenuados que apenas se notaban y no hacían ninguna diferencia. Necesitaba el dinero, así que dejé a un lado un sentimiento incómodo dentro de mí y entré. Mi primera noche en el trabajo fue tranquila, casi demasiado tranquila.
Pasé todo el tiempo caminando por el piso de la fábrica, asegurándome de que todo funcionara sin problemas. La primera noche terminó así, simplemente así. Suspiré aliviado al ver salir el sol. Me volví más valiente la siguiente noche, pensando que iba a ser igual que la primera. Para mi alivio lo fue. Pero una semana después todo cambió. Volví al lugar y cuando entré y cerré la puerta, pensé que también escuché una puerta cerrándose a lo lejos. Mi cabeza se giró para mirar en esa dirección y escuché atentamente. Pero cuando no escuché nada más, pensé que eran solo los ecos de mí cerrando la puerta principal. Luego hice mi rutina normal, revisando todas las habitaciones y espacios. Después de un rato pensé que escuché pasos detrás de mí, así que me detuve y miré hacia atrás. No vi nada, pero en el momento en que di un paso, otro paso vino desde atrás de mí. Giré bruscamente para comprobar, pero cuando no vi nada, empecé a tener escalofríos. Decidí simplemente saltarme el resto de la rutina y fui a una habitación a descansar. Cuando giré una esquina, vi algo que había movido. El movimiento fue muy pequeño, pero pude decir que lo había hecho. Iluminé con mi linterna y mi corazón se hundió. Había alguien mirando desde la esquina, mirándome. Era un hombre. Después de un momento, pensé lógicamente que era solo una persona normal. Cuando estaba a punto de acercarme a él para preguntar por qué estaba allí, me golpeó un olor como ningún otro. El olor era tan malo que realmente vomité. Después de terminar de vomitar, miré al hombre de nuevo y todavía estaba en la misma posición, solo mirándome. Fue entonces cuando supe que el hombre no era normal. Retrocedí lentamente y me volví hacia donde venía. Para mi horror, el mismo hombre estaba allí también, mirándome con la misma expresión facial inexpresiva. Dado que esa era la única salida del edificio, me acerqué lentamente a él. Cuando llegué a él pensé que iba a saltar sobre mí, pero no lo hizo. Ni siquiera movió la cabeza para mirarme, así que lentamente me abrí paso más allá de él. Cuando finalmente vi la parte posterior de su cabeza, mi corazón casi se detuvo. Parecía que alguien le había disparado con una escopeta. A pesar de mi instinto que me decía que corriera, un pensamiento profundo dentro de mí de repente pensó que tal vez era solo un hombre herido. Débilmente emití un sonido y cuando lo hice, la cabeza giró instantáneamente hacia mí y luego cayó al suelo. Emití el grito más fuerte que había hecho y corrí como si mi vida dependiera de ello hacia mi auto. Todavía estaba gritando cuando me alejé conduciendo. Renuncié a ese trabajo. Podría necesitar un trabajo desesperadamente, pero necesitaba mi cordura aún más. Hace aproximadamente un año, me uní a este trabajo que me encantaba. Era un aburrido trabajo de oficina, pero para mí era mejor que trabajar en una fábrica o simplemente trabajar afuera en general bajo el sol y el frío. Una noche tuve que quedarme despierto hasta tarde para terminar un gran proyecto antes del plazo. El resto del personal ya se había ido a casa, dejándome solo en la oficina. Había estado aquí por la noche tantas veces que me había acostumbrado a la atmósfera. Para mí pensé que esta sería una noche normal, pero me equivoqué. Estaba en mi computadora escribiendo cuando la habitación de repente comenzó a ponerse fría. No fue gradual, pero instantáneamente se podía sentir el frío en la oficina. Miré hacia arriba y las luces estaban apagadas excepto la de mi oficina. No sabía qué pensar o cómo reaccionar ante esta situación, así que por un momento simplemente me congelé, parado allí mirando y recogiendo mis pensamientos. Lo mejor que pude pensar fue simplemente sentarme en mi computadora e intentar llamar a alguien. En el momento en que pensé en mi teléfono, de repente escuché un sonido proveniente del pasillo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras me esforzaba por escuchar el sonido nuevamente. Era un suave ruido de arrastre, como si alguien arrastrara los pies por la alfombra. Intenté convencerme de que era solo el personal de limpieza o un guardia de seguridad haciendo sus rondas, pero la sensación de malestar no desaparecía. Me levanté de mi escritorio y me dirigí cautelosamente hacia el pasillo. Cuando miré alrededor de la esquina, vi una figura parada al final del pasillo. Simplemente me quedé congelado cuando vi eso. Siempre fui un miedoso cuando se trata de cosas como esta, así que cuando vi una figura al final del pasillo, mi cerebro no supo cómo reaccionar. Mientras miraba fijamente a la figura, de repente hizo un movimiento.
Cada vez que la figura se movía hacía un sonido como si los huesos se rompieran dentro de él. Cuando la figura se giró hacia mi dirección vi su rostro. Era un rostro que nunca olvidaré. El rostro parecía normal al principio, pero cuanto más lo miraba, más sentía que algo era diferente. Simplemente no podía poner mi dedo en ello. Era como mirar una cara generada por inteligencia artificial. Para mí una cara así era aún más aterradora que una típica cara de fantasma. Luego lentamente abrió la boca para hacer un sonido gutural. En el momento en que lo hizo, simplemente me lancé a la acción. Corrí con todas mis fuerzas hacia la puerta principal y salí sin siquiera molestarme en cerrar con llave. Corrí todo el camino y no me detuve hasta que estuve seguro dentro de mi auto. Luego, para mi horror, vi una mano que se extendía desde adentro para cerrar lentamente la puerta principal del edificio. Fui a casa y esa noche no pude dormir en absoluto. Estuve enfermo durante unos días después de eso. Cuando regresé un par de días después, todo era normal. Demasiado anormalmente normal. Renuncié unas semanas después, ya que siempre sentía una sensación extraña cada vez que entraba. Como oficial de seguridad, he visto mi parte justa de cosas espeluznantes, pero quedarme toda la noche en la funeraria fue, con mucho, la experiencia más aterradora de mi carrera. No me gusta quedarme toda la noche en los funerales, así que tiendo a evitarlo a toda costa cuando el tema es mencionado por mi supervisor, pero lamentablemente tuve que aceptar este trabajo y no pude esquivarlo como siempre hacía. Así que por la noche fui a estacionarme en la funeraria. Cuando miré hacia la oscura entrada de la puerta principal, mi corazón comenzó a latir más rápido y más rápido. Por alguna razón desconocida, estaba más asustado que nunca esa noche. Traté de calmar mis nervios antes de entrar porque no quería hacer mi trabajo en ese estado. Fue una noche tranquila, como suele ser en la funeraria. Estaba haciendo mis rondas, revisando todas las puertas y ventanas para asegurarme de que estuvieran seguras. Mientras caminaba por la capilla, de repente sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Miré a mi alrededor, pero no había nadie allí. Comencé a caminar más rápido y más rápido para poder terminar mi ronda y sentarme en un lugar seguro. Continué mis rondas, pero la sensación de estar siendo observado solo se intensificó. Podía escuchar susurros tenues a lo lejos, pero cuando fui a investigar, no había nadie allí. No estaba seguro si escuchaba ruidos porque estaba demasiado nervioso o si realmente había ruidos. Decidí tomar un descanso y sentarme en la oficina de seguridad por un rato. En el momento en que me senté, saqué mi teléfono para usarlo y distraerme de todo. Todo transcurrió sin problemas durante una hora más o menos. Luego comencé a relajarme. Quizás todo estaría bien, pensé. Bueno, me equivoqué. Estaba usando mi teléfono y tan pronto como me puse de pie para estirarme, escuché un fuerte golpe. Me quedé inmóvil y escuché con mucha atención de dónde provenía el sonido. Allí, el fuerte golpe se escuchó nuevamente. No pude captar exactamente de dónde venía el sonido, así que no me moví en absoluto y simplemente me quedé muy quieto. Luego escuché un fuerte golpe desde una de las habitaciones. Rápidamente agarré mi linterna y corrí hacia el ruido. Cuando entré en la habitación, me recibió una escena que me perseguirá por el resto de mi vida. Había un ataúd allí encima del altar. No se suponía que hubiera ningún ataúd esta noche, y cuando hice mi ronda antes y llegué a este lugar, no había ningún ataúd. Empecé a entrar en pánico. Luego escuché el distintivo ruido de un retrete que se tiraba en el baño cerca de mí. Entonces simplemente lo perdí. Corrí de regreso y salí a mi auto. Simplemente conduje fuera del estacionamiento y cuando estaba a salvo en casa, llamé a mi supervisor y le dije que no volveré a la funeraria aunque me cueste mi trabajo. Gracias a Dios el supervisor entendió. Nunca volví a esa funeraria. El pensamiento de pasar otra noche allí me da pesadillas hasta el día de hoy.